La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Gatica y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos quienes a esta hora nos escuchan en ULS, de la Tierra al Universo, tu espacio científico en la región de Coquimbo. No olvides que puedes escucharnos todos los martes y jueves a las 8 de la mañana. Y recuerda, tú también puedes ser protagonista en nuestros programas, comentando en nuestras redes sociales @cienciasuls, en donde además podrás enterarte de todas las actividades abiertas que hacemos en la Facultad de Ciencias. La ciencia liberada, la investigación científica en la era de las misiones, los retos, los laboratorios naturales y la utilidad. Estimados auditores, el día de hoy estamos con Pablo Astudillo, quien ya a esta altura es un connotado, yo diría, divulgador científico y escritor científico. La ciencia liberada es su último libro que acaba de lanzar, del cual vamos a conversar el día de hoy con él. Y antes que todo, bueno, quiero presentarlo. Él es Pablo Astudillo, él es doctor por la Pontificia Universidad Católica en Ciencias Biológicas. El origen, vamos a conversar un poco, es de Rancagua, del pueblo de Peumo. Luego estudió Ingeniería en Biotecnología Molecular en la Universidad de Chile. Hizo su doctorado después en Santiago y luego decidió patiperrear un poco por el mundo. Se fue a Inglaterra, en Manchester, donde hizo un trabajo como investigador. Y después de un tiempo volvió a Chile y actualmente es académico de la Universidad Autónoma de Chile, donde trabaja en el área de que tiene que ver con cómo las células se comunican internamente, porque recordemos que las células tienen varios órganos, organelos, tienen función y cómo se comunican internamente, y además es fundador de la Fundación Más Ciencia para Chile y Fundación Más Ciencia. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, gracias por la invitación. Oye, un gustazo, muchísimas gracias por conversar con nosotros el día de hoy. Bueno, tú ya, como te introducí ahí, tú tienes ya eres un divulgador científico, a esta altura ya un escritor científico, tiene ya vasta trayectoria, así que puede que nuestros auditores lo hayan escuchado alguna vez en algún medio. Y cuéntame un poco, primero, antes de entrar a hablar del libro y eso, tú me contabas que eras de Peumo, esto queda cerca de Rancagua, en el Valle del Cachagual. ¿Cómo fue ese viaje a la ciencia, que te fuiste de Peumo a Ingeniería en Biotecnología Molecular a la Chile? ¿Cómo fue ese salto? ¿Qué te motivó a ser científico? Mira, sabes que esa es la típica pregunta que a uno le hacen y que algunas personas tienen una respuesta súper clara. Mencionan a algún divulgador o algún profesor, y yo la verdad no la tengo tan clara. ¿Ya? Creo que fue una mezcla de cosas. Sí tuve buenos profesores de biología sobre todo. El hecho de vivir en el campo también, de alguna forma, como que te pone en contacto más como con la naturaleza, el mundo natural, y de alguna forma como que eso también te despierta cierta curiosidad. Creo que mi abuelo también influyó un poco, que era una persona que me incentivaba mucho a la lectura, todo eso, entonces también fue una figura que ayudó. Y fue esa mezcla de cosas. La verdad es que cuando estaba en el colegio yo tenía la inquietud entre si postular una carrera como biología o si estudiar una carrera como periodismo, o incluso hasta derecho, me pregunté en algún minuto, porque me costó aclarar un poco la película. Pero al final me decanté por una carrera científica. Me acuerdo que en alguna época, cuando estaba, no sé si en tercero o cuarto medio ya, llegó en el colegio en el que yo estaba estudiando, que era en la ciudad de San Vicente de Tahuatahua, llegaron folletos de carreras de la Universidad de Chile, y entre ellas está la carrera de Ingeniería en Biotecnología Molecular. Y me despertó curiosidad, leí el folleto y claro, como curso vinimos a Santiago. Si mal no recuerdo, fue la segunda o tercera vez en mi vida que venía a Santiago. Yo estaba sorprendido, así que miraba los edificios y yo de verdad estaba sorprendido, aunque suene divertido comentarlo.
Y ahí, claro, yo entré solamente a esa charla, no entré en ninguna otra más, y con lo que yo escuché ese día quedé convencido de que era una buena carrera para mí. Siempre me acuerdo que ahí el profesor que estaba dando la charla definió incluso lo que era la biotecnología, que era el uso y el aprovechamiento de los principios y conocimientos biológicos para la producción de bienes y servicios. O sea, recuerdo hasta ese momento, hasta ese Te instante. marcó completamente. Claro, después con el tiempo me di cuenta de que en realidad la biotecnología, más que de ser una carrera netamente aplicada, la verdad es que te abre puertas hacia otras cosas y lo que yo quiero hacer ahora es entender en el fondo cómo funcionan las células, ponte tú, Mm. y que es una pregunta más bien de ciencia básica, más que usar los principios y conocimientos para producir un bien o servicio, ¿te fijas? Pero esa fue más o menos la trayectoria, no fue más misterioso que eso. Tal vez no tengo ese granito que me hizo preguntar, que me hizo decidir estudiar una carrera científica, pero sí creo que fue una mezcla de cosas que fue bien clara y potente en su momento y que yo, de hecho, después cuando me inscribí, inscribí un par de carreras en la papeleta, que eran biotecnología y biología, creo la otra, y ya estaba completamente decidido ya a esa altura. Oye, pero quizás algo hay ahí en San Vicente de Tagua, porque hace un par de meses hablamos con Rodrigo Aguilar, que él es el bioquímico y también es de ahí, de San Vicente de Tagua. Hoy día es un investigador en Harvard, trabaja en también temas que tienen que ver con, ya, yo diría, bien moleculares internos de las células. Entonces, él también saluda ahí, quizás hay algo ahí en la ciudad Mm. que los marca de alguna forma. Y cuéntame, Sí, Pablo, definitivamente. Pablo, ¿cómo fue esa vuelta? Tú te fuiste, bueno, hiciste tu carrera de pregrado, tu doctorado ahí me costaba la Católica en Santiago y te fuiste un tiempo a Manchester, Inglaterra. Tuviste un par de años ahí y luego te volviste a Chile. Cuéntame un poco por qué te fuiste, por qué decidiste volver y cómo ha sido esa vuelta y ahí vamos a hacer un poquito el gancho con tus libros. Mira, antes de eso, respecto a lo que tú decías, tal vez lo que vale la pena mencionar de San Vicente de Tahuatahua es que tiene la laguna de Tahuatahua. Es bien famosa por muchos hallazgos arqueológicos, paleontológicos, y yo creo que algo de esa cultura como que permea un poco el ambiente. De hecho, una de las cosas que marca un poco a la ciudad es eso, y se nota mucho incluso hasta en los grafitis, de repente murales que hay ahí en la ciudad de San Vicente, que está al ladito de Peumo. Respecto a la vuelta, a ver, yo me fui básicamente porque uno siempre, de partida a uno siempre le dicen que si es que uno quiere ser exitoso en ciencia, siempre es ideal Mm. salir en algún minuto de su vida científica. Yo no lo hice durante el doctorado, así que cuando terminé el doctorado, obviamente dije, bueno, este es el momento de hacerlo y postulé una beca a Chile de postdoctorado, que tal vez para la gente que no conoce, el postdoctorado es como una pequeña instancia que viene después del doctorado y que uno debería verla como una instancia formativa acotada, pero que lamentablemente hoy en día por los problemas que tenemos de financiamiento de la ciencia se transforma casi en una etapa permanente. De hecho, se le Sí, dice los permadocs, ¿verdad? o los eternos Eh, postdoc. Pero para que la audiencia claro, sepa, el postdoc es un trabajo, en el fondo, que uno hace como su primer trabajo de básicamente sí. investigación que uno hace después del doctorado, no Sí, debería ser más de 2 o 3 años, claro. claro, y que uno asume responsabilidades ya más parecidas a las de un profesor más que a las de un estudiante, por decirlo de Claro. alguna forma. Y cuando, bueno, el regreso fue duro, ¿ya? A mí, yo no lo he compartido mucho en entrevistas, pero últimamente ya lo he estado diciendo porque fue un momento duro de mi vida profesional, pero yo llegué acá y no encontré trabajo, ya como mucha gente. Y fue en ese periodo de no encontrar trabajo y que yo en esa época, yo cuando llegué lanzamos mi primer libro, que fue Manifiesto por la Ciencia. En esa época aproveché de empezar a escribir este otro trabajo que es el que estamos tratando de dar a conocer hoy en día, que es La Ciencia Liberada, y que es un trabajo mucho más ambicioso que el primero en ese sentido, porque es un trabajo más gordo, tiene un poco más de reflexión, más de investigación también. Yo me lo tomé básicamente como el proyecto de investigación que yo desarrollé de forma, podríamos decir, personal durante un par de años, al menos. Así que si hay una palabra para calificar el regreso es que fue duro. Fue duro, ¿Ya? sí. Fue duro, pero que es una realidad que estamos empezando a ver que le sucede a muchas personas que se llegan al país, se enfrentan con esta realidad de que hemos desarrollado programas para formar talentos, pero no tenemos programas para insertarlos de forma adecuada, o no en la escala al menos que se requiere, dado en la escala de la ambición que en algún momento tuvo el programa Becas Chile, sobre todo a nivel de magíster y doctorado. Sí, de hecho, disculpa contarle quizá a la audiencia que no es muy familiar con el programa, que las becas Chiles nace o se lanzan públicamente el 2008. De hecho, yo también soy parte de la primera generación que nos adjudicamos. Se adjudicó el 2009, si no recuerdo. Y claro, este es un programa que busca formar magísteres, doctores y también algunas otras áreas. También tiene áreas para pedagogía o especialidades en medicina, ¿cierto? Es del extranjero y la idea es, un punto clave que tiene estas becas es que tú tienes que volver al país sí o sí. Y que
actualmente la única forma en que tú retribuyes al país es estando en Chile. Tú tienes que hacer un informe semestral o anual, semestral creo que la mayoría de los casos, y tienes que decir, yo estoy en Chile, pero claro, quizás ha faltado mejorar los mecanismos para que uno se inserte y en el fondo ese conocimiento se comparta un poco y permee la sociedad, pero tú puedes estar haciendo cualquier cosa en este instante, pero tienes que estar en Chile y ese es como el requisito de que estás cumpliendo tu retribución en el fondo. Sí, bueno, es todo un tema que no lo hemos analizado debidamente y que lamentablemente la gente o las distintas asociaciones de becarios han tratado de poner sobre la mesa durante años, que es cómo generar mecanismos de retribución que sean más efectivos, porque la verdad es que si vamos a invertir como país una cantidad considerable de dinero en formar gente, la idea es que cuando esa gente regrese al país pueda retribuir de forma efectiva. Ahora también está toda la discusión instalada respecto a si es necesario regresar al país para retribuir, porque a mucha gente le sucede que llega al país y no tiene oportunidades, pero esa gente sí tenía oportunidades para seguir en el extranjero trabajando. Claro. Por lo tanto, ¿cuál es el mecanismo más efectivo, verdad? Si es que uno puede quedarse en el extranjero estableciendo redes versus regresar acá y encontrar una competencia descomunal para poder lograr entrar, por ejemplo, a un puesto académico si es lo que te interesa, porque aquí, y esto es algo de lo que se conversa poco, creo yo, el programa Becas Chile se crea bajo una lógica de fortalecer las capacidades productivas y económicas del país. No se crea con una lógica de fortalecer la ciencia como una actividad o como una manifestación cultural de un país o de una nación. Y eso es algo que se discute muy poco. Si uno lee los documentos de la época se va a encontrar con ese discurso, ¿ya? Entonces yo creo que existía la expectativa de parte de ciertos sectores, tal vez, de que a estas alturas el sector privado, por ejemplo, hubiese asumido el desafío de atraer a más gente. Y que está bien, es una de las aspiraciones, pero yo creo que cerrarse solamente a que un programa como Becas Chile sirva solo para mejorar una dimensión productiva o económica del país me parece que es muy míope. Entonces aquí yo creo que falló un poco la filosofía que está de fondo al momento de impulsar este programa. Y fallaron las conversaciones que se debieron haber dado en ese minuto, por ejemplo, de decir, bueno, estamos formando a esta gente y para qué la vamos o qué oportunidades les vamos a dar, en qué campo, ¿ya? Vamos a esperar solamente a que el sector privado, por ejemplo, de una vez por todas asuma el desafío de absorber gente, o vamos a generar nuevos mecanismos, por ejemplo, en la academia o en el sector público, que es algo que también se menciona en varias ocasiones, para ir fortaleciendo, por ejemplo, la gestión pública. Sí, y hay un tema que, bueno, que tiene que ver mucho con tu segundo libro, que tiene que ver con, bueno, ¿para qué hacemos ciencia? Yo creo que ahí, bueno, no voy a adelantar mucho, pero está la crítica siempre de que uno tendemos a ver la ciencia como generación de tecnología, hoy día como curar el COVID, ¿cierto? Y nos olvidamos que la ciencia está en todas las áreas, ¿cierto? De lo que hacemos diariamente y que necesitamos más expertos en educación, más expertos en transporte, más expertos en economía y en todas las áreas que se nos ocurren, hay formación de doctores y que obviamente tiene que haber una mayor permeabilidad ahí. Pero antes de entrar de tu libro, quería solamente mencionar y contarle a la audiencia que tú también publicaste el Manifiesto por la Ciencia. Eso, recuérdame qué año fue, ya unos 4 o 5 años atrás. El 2016, sí, más o menos en esta época, fue en octubre, noviembre del 2016. Y yo me acuerdo que tú justo lo publicaste, claro, lo publicas y justo el poco tiempo después se crea el Ministerio de Ciencia. Y tú en ese libro lo que hiciste fue como hacer una recopilación de toda la institucionalidad científica chilena desde que parte la ciencia en Chile, en comillas, hasta previo al ministerio, porque la mejor audiencia no sabe, la audiencia que no está en el mundo científico, pero el tema de si necesitamos un ministerio o no, para qué, o necesitamos, qué sé yo, una comisión, qué sé yo, fue un tema de décadas de discusión. Entonces tú hiciste todo un trabajo histórico en que cuentas desde cómo parte la primera organización científica en Chile hasta ya lo que nos llevó al ministerio finalmente. Sí, bueno, sí, en esa época yo tenía la sensación de que esa historia había que dejarla de alguna forma registrada, ya para la posteridad, porque yo siento que tenemos muy mala memoria en Chile. Sí, corta memoria. Claro. Y claro, el día de mañana iba a suceder de que podría ser de que el ministerio no se hubiese creado y hubiésemos estado en este debate permanente por otros 5 o 10 años más. Y te fijas, y hubiese llegado un momento en que hubiese aparecido otro gobierno, hubiésemos tenido otra comisión asesora presidencial y hubiésemos tenido que preguntarnos de nuevo, oye, ¿y para qué un ministerio para la ciencia y la tecnología y la innovación? Entonces, la idea del libro, o una de las ideas de ese libro, fue dejar registro de toda esa discusión histórica que hubo y también entregar los argumentos de por qué teníamos que tomar una decisión ya de crear en este caso una nueva institucionalidad que estuviese
conformada, entre otras, por un ministerio, porque aquí lo que se ha creado en Chile en el último tiempo no es solamente un ministerio, y eso es algo que hay que enfatizar de vez en cuando, y es que aquí se creó una institucionalidad que es completa. O sea, se creó, se reforma, por ejemplo, lo que es el famoso Consejo Nacional de Innovación. Hay un comité interministerial que es una figura que yo en su momento la critiqué de todas formas en el manifiesto, porque la evidencia a su favor no es muy contundente, pero está ahí, está creada, y hay una ley además. O sea, no es que se crea el ministerio simplemente con un artículo chiquitito en un decreto, sino de que hay toda una ley que crea la institucionalidad y a cada instancia le otorga ciertas tareas y responsabilidades. Y aquí hay una discusión que hay que dar si es que efectivamente esas tareas y esas obligaciones, porque están en una ley, se están efectivamente cumpliendo. Se está cumpliendo o no. Y Pablo, antes de entrar en tu libro ya de lleno, en tu libro de la ciencia liberada, vamos a ir un pequeño break musical. Yo sé que tú eres fanático de los Beatles y pediste especialmente para el día de hoy el tema Help. Así que vamos con Help de los Beatles y volvemos. Estimados auditores, el día de hoy estamos conversando con un ya destacado divulgador científico y escritor chileno científico, Pablo Astudillo. Él hace unos 4 años atrás publicó el Manifiesto por la Ciencia y hoy día ya lanzó hace poco La Ciencia Liberada, la investigación científica en la era de las misiones, los retos, los laboratorios naturales y la utilidad. Pablo Astudillo actualmente es académico, investigador de la Universidad Autónoma de Chile. Y bueno, el primer bloque hablamos un poco de su historia, porque él viene de Peumo, cerca de Rancagua, San Vicente de Tahuatahua, después se fue a Santiago, estudió ingeniería en biotecnología molecular en la Chile, hizo su doctorado en la Católica, se fue a Manchester, volvió a Chile, y en este periodo, ¿cierto?, se ha dedicado fuertemente, en forma paralela a su trabajo, ¿cierto?, a la divulgación y bueno, está todo un escritor hoy día. Y hoy día, de hecho, estamos hablando de la ciencia liberada. Aquí, esto es una primicia que tenemos en este programa, porque este libro, de hecho, se lanza oficialmente el próximo mes, pero él nos adelanta un poco de qué se trata. Y Pablo, bueno, yo creo que, si bien, claro, muchas cosas este año fueron empañadas un poco por la pandemia, pero tu libro viene igual en un momento muy especial, porque la ciudadanía sabrá que hay una discusión súper fuerte hoy día por financiamiento de la ciencia en Chile, que es una discusión eterna, pero que este año también ha tomado harta fuerza, porque se anunció, de hecho, que el próximo año no va a haber convocatoria de beca Chile, que es una beca para irse a estudiar al extranjero, para especializarse, que algo hablamos en el primer bloque. De hecho, nosotros somos beneficiarios de esa beca. Entonces, igual viene un momento bien especial para la ciencia en Chile. Cuéntame un poco, ¿qué te motiva a lanzar este libro y cuál es como el mensaje principal que tratas de desarrollar en él? A ver, primero la motivación. Cuando yo escribí el manifiesto, sentí que quedó un material, por decirlo de esta manera, o ideas que quedaron fuera del manifiesto y que era necesario incluir en un debate respecto a por qué necesitamos fomentar la ciencia en el país. Y esa idea, hay una idea fundamental en eso, y es que nosotros hemos estado regidos desde hace mucho tiempo, yo diría quizás décadas, por una especie de dogma. Yo lo califico como dogma en mi libro, y que dice, aquí esto es a grosso modo, de que la investigación científica tiene que tener propósito, tiene que tener utilidad. Por lo tanto, un país que hace investigación tiene que priorizar, ¿ya? Y aquí se cita esta frase de que hay necesidades múltiples y recursos limitados, por ejemplo, pero uno podría meterse en el detalle de lo poco que invierte Chile, incluso relativo a sus niveles de ingresos, ¿ya? Pero por razón de tiempo creo que no podríamos conversar mucho de eso. Pero más allá del tema del subfinanciamiento que estamos viendo, está esta idea de que, bueno, si es que Chile va a priorizar, ¿en qué va a priorizar? Y si es que vamos a priorizar, ¿son las consideraciones económicas las únicas importantes o relevantes, por ejemplo, para priorizar la investigación, por ejemplo, en determinadas áreas y no en otras? ¿Ya? Esto yo creo que se resume muy bien en una frase que está en la estrategia que publicó el Consejo Nacional de Innovación, en esa época ya era CENID, Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, y que decía: no podemos ser excelentes en todo. Y esa es una frase que a mí, en mi opinión, es una frase que es bien lamentable, porque de partida tú tienes que... Yo no sé qué quieren decir con que si acaso podemos ser mediocres en algo, por ejemplo. Entonces es una frase que es muy interpretable. Yo asumo que la interpretación más lógica es que no se le puede dar financiamiento de excelencia a todas las áreas del conocimiento. Por lo tanto, el país necesita ser mejor en unas áreas y más que en otras. Y es en esa área donde en el fondo el país apuesta. Pero esas apuestas desde hace mucho tiempo vienen muy, podríamos decir, influenciadas
por consideraciones de tipo económico, es decir, una ciencia que potencie las capacidades productivas del país. Ya, eso es lo principal. Y eso es un cambio que no es un cambio chileno, es un cambio que se viene dando en el mundo, al menos desde los años 70. Una de las cosas que hago en el libro es investigar este cambio, porque fue una especie de switch ideológico que ocurrió entre los 70 y otros autores que lo sitúan más en los 80, pero ya hay varios autores que coinciden en esta idea de que hubo un cambio, ¿ya? Y hay distintas interpretaciones de este cambio. Yo aquí pongo una interpretación que es más propia, pero que se construye sobre otros trabajos que se han hecho en este campo. Entonces, la motivación principal es poner este tema en el debate, uno. Dos, tratar de desafiar esta idea, porque yo creo que esta es una idea que le trae daño a la ciencia, y yo aquí trato de tomar ciertos ejemplos históricos. Por ejemplo, esta idea que se ha popularizado en los últimos años de que, por ejemplo, la investigación básica o motivada por curiosidad no es importante para la innovación y el desarrollo tecnológico, que es una idea que está penetrando con mucha fuerza en ciertos círculos. Yo trato de desafiarla y apelo a ejemplos históricos para demostrar que efectivamente no es así, que hay muchos casos de cosas que se inventaron, por ejemplo, y que algunos economistas dicen, bueno, para esto no fue necesaria la ciencia básica, en realidad sí fue necesaria. Y yo creo que eso que puede parecer muy etéreo es fundamental para que como país podamos discutir una política científica apropiada, una política científica que de verdad nos permita abordar los desafíos que tenemos como país, sobre todo en el momento actual que estamos viviendo, ¿verdad? Que es un momento donde hay un debate constitucional, por ejemplo. Está el desafío de la pandemia, tenemos en el fondo este sueño de construir un mejor país, ¿ya? Y necesitamos información, y necesitamos tener debates informados. Entonces necesitamos una ciencia que sea diversa, que sea rica, que nos permita generar conocimiento en múltiples frentes, y eso, aunque todavía sigue siendo utilitario, ya amplía un poco más la mirada respecto a cómo priorizar en el país, ¿te fijas? Y además de eso, yo trato de rescatar esta idea de que la ciencia como un objetivo general de generar conocimiento sobre nuestro mundo es una idea que es valiosa. Yo trato de hacer estos dos caminos en el libro. De hecho, contarle a la audiencia que a lo mejor no está tan familiarizada con el concepto de ciencia básica y aplicada. Ciencia básica, estoy así, pero resumiendo mucho, tiene que ver como con la generación de conocimiento, pero obviamente cuando uno se adjudica un fondo público, porque en Chile todo esto, casi toda la ciencia se financia con fondos públicos, ¿cierto? Con los impuestos, no es como que uno se le ocurre investigar cualquier cosa, ¿cierto? Y me van a dar un par de millones para yo trabajar lo que se me ocurrió, sino que obviamente va todo, ¿cierto?, encauzado en algún objetivo de una aplicación a mediano, largo plazo, pero tiene que ver con la generación de conocimiento básico para sentar las bases para poder, ¿cierto?, construir algo en el futuro. La ciencia más aplicada, tal como su nombre, tiene que ver con cosas que en un corto plazo quizás la vamos a poder ver en alguna aplicación tanto física o en alguna propuesta de, por ejemplo, de cambios de modelos educacionales, por ejemplo, en un corto plazo. Entonces, esa es como la eterna discusión un poco. ¿Y qué le dirías tú a la gente que, claro, como tú decías, que se da todavía esta discusión ahí entre ciencia básica aplicada, y mucha gente tiende a ver, un poco lo que tú insinuabas, a la ciencia, sobre todo yo diría a nivel como político, de repente, cuando uno escucha yo me acuerdo, por ejemplo, mira, un ejemplo concreto, del primer debate presidencial científico que se hizo en la elección pasada. Me acuerdo que algo que me llamó mucho la atención, que lo escuché atentamente, fue que todos los candidatos que estaban ahí en ese minuto, no estaba así el presidente Piñera, pero todos los candidatos que estaban en ese minuto, cada vez que hablaban de la ciencia se referían como a generaciones de tecnología, como a cosas, ¿cierto?, como que tenían que ver con mejorar nuestra capacidad productiva, aumentar el valor agregado de lo que exportamos, y tecnología. Y como que nos olvidamos que la ciencia es ciencias sociales, que es educación, sociología y todas las otras áreas. Entonces, ¿crees tú que falta quizás mayor comunicación entre los científicos y los políticos ahí? ¿Por qué mucha gente tiende a pensar que la ciencia es producción económica y tecnología, cosas palpables? Bueno, yo creo que la respuesta más evidente a esa pregunta es que este dogma, del cual yo hablo en el libro, ha sido exitoso, ¿ya? Este dogma viene construyéndose como desde los años 70, 80, entonces ya llevamos muchos años viviendo con él. En Chile hemos tenido una escuela, yo diría, de personas, sobre todo economistas, que han sido bastante enfáticas en promover este discurso, ¿ya? Y por lo tanto este discurso ya arraigó en el mundo político. Y se ve como un objetivo que desde el punto de vista político es absolutamente, por un lado se le dice como neutral, como que en el fondo, ¿quién podría negarse a que nuestro país tenga un mejor desarrollo tecnológico? Por lo tanto, es un discurso que puede ser tomado por distintos sectores políticos, ya no, en el fondo podría decirse que no tiene bandera,
¿ya? Y por otro lado se ve como un discurso que de alguna manera permite racionalizar el apoyo económico a la ciencia para la ciudadanía, porque si tú le dices a la ciudadanía, mire, nosotros estamos financiando esto porque creemos que le va a ser útil, obviamente la resistencia es menor, ¿ya? Pero habiendo dicho eso, yo creo que ese discurso en sí es dañino para la ciencia, ¿ya? En el libro trato de argumentar por qué. Obviamente no quiero hacer un spoiler del libro, ojalá la gente se entusiasme y lo compre, ¿ya? Pero sí puedo comentarte un par de ideas generales. La primera es que este discurso de alguna manera, tú ya lo insinuaste, olvida otros aportes muy importantes que hace la ciencia en el campo político, social, artístico, incluso cultural. Y de alguna manera cuando tú empiezas a tener un sistema que, por ejemplo, el apoyo en el que el apoyo a la ciencia básica, que en Chile se traduce principalmente a través del programa Fondesit, que nuevamente para la gente que no lo conoce es como una especie de concurso público que permite financiar investigación fundamental o de base. Cuando ese programa no crece y tú tienes científicos que siguen llegando al país de vuelta o gente que se gradúa de nuestros programas nacionales de doctorado o de postdoctorado y sigue postulando y sigue sin ganarse proyectos, tú empiezas a perder ese talento humano que se dedica te termina viéndose obligado a dedicarse a otras cosas, ¿ya? Entonces tú pierdes gente y son personas que tal vez no necesariamente van a ser exitosas haciendo algo aplicado, ¿te fijas? Porque no todos tenemos talento para todo. O de verdad hay gente que tiene muy buenas ideas en campos que son más básicos, por decirlo de cierta manera, más fundamentales, y nosotros nos estamos perdiendo la nueva gran idea que tal vez va a cambiar el mundo. Eso es una lectura. Y la segunda lectura es que este mismo discurso configura un sistema con ciertas características que son dañinas para la ciencia, ¿ya? Y aquí se ha escrito mucho acerca, por ejemplo, del carácter competitivo de la ciencia. Se habla en algunos artículos, hablan, por ejemplo, de lo que se llaman los incentivos perversos en la academia. Esto da para toda una discusión y tal vez para varias entrevistas tanto con otras personas también. Pero todo eso tú puedes irlo enlazando con este discurso dominante de que la ciencia tiene que tener una orientación principalmente productiva. Yo algo de eso ya rescaté en mi libro anterior. Yo ahí introduje la idea, pero aquí lo que yo hago es tratar de buscar las raíces más bien, por decirlo de cierta manera, y siendo un poco pretencioso, de las raíces históricas de este discurso. Trato de analizar sus consecuencias, que es lo que yo llamo el economicismo de la ciencia, que no es un término que se me ocurra a mí, es un concepto que existe. Yo ahí en el libro cito a los autores y autoras que hablan de estos temas y trato de ir dilucidando sus consecuencias y en el fondo tratar de demostrar también por qué el discurso está equivocado, porque este discurso básicamente nace sobre ciertos análisis de innovaciones pasadas que están o errados o incompletos. Pablo, ¿tú crees que la pandemia es un ejemplo de lo que nos falta avanzar en Chile en ese sentido? ¿Has visto como algo palpable que en la mayor crisis sanitaria que estamos viendo en este minuto? Y, sí, por ejemplo, un ejemplo muy particular. Hemos visto, por ejemplo, que en Chile algo que tiene que ver con la aplicación. Estamos comprando todo de afuera. O sea, ahora por fin sí, después de un tiempo salieron fondos y se están generando, por ejemplo, ventiladores mecánicos en Chile. Se han generado algunos insumos para la toma de muestras, para tomar PCR, pero le compramos todos los chinos hoy día, por ejemplo, y se vio como necesidad inmediata de, dependemos del stock mundial. Pero hay un montón de cosas que quizás se podría conversar de que nos pilló ahí mal parado en algunas áreas y a lo mejor tú dices, pucha. Y bueno, no olviden escucharnos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5 Radio Universitaria, y recuerden que estamos en todas las redes sociales con @cienciasuls, Ciencias ULS. Un abrazo y que tengan una muy buena semana. La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todos y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena. Este programa
es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo por más de 50 años ha sido vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional, respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve la labor de la institución en los ámbitos de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio.